Vamos a hablar de Chernóbil. El 26 de abril de 1986 ocurrió algo que cambiaría el mundo para siempre. El peor accidente nuclear de la historia. Un suceso clasificado como nivel 7, el máximo posible. Un nombre que desde entonces es sinónimo de catástrofe. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, la cantidad de material radiactivo que se liberó a la atmósfera fue unas 500 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. 500 veces. Una nube letal e invisible que iba a cambiar el destino de muchísimas vidas. Y aquí viene lo más irónico, lo más trágico de toda esta historia. La catástrofe no la provocó un fallo del sistema ni un desastre natural. No, nació de un intento por hacer la central nuclear más segura. Una simple prueba de seguridad se convirtió en el detonante del apocalipsis. Bien, para entender cómo pudo pasar algo así, tenemos que irnos a esa noche, la del 25 al 26 de abril de 1986. En el reactor 4 se iba a llevar a cabo una prueba, en teoría, rutinaria. La idea era bastante simple: comprobar si en caso de un apagón la inercia de una turbina podía generar energía suficiente para las bombas de refrigeración, al menos hasta que los generadores diésel de emergencia se pusieran en marcha. Pero claro, nada salió como estaba planeado. Para empezar, un retraso de 10 horas. ¡10! Esto hizo que la prueba cayera en manos del turno de noche, un equipo que no estaba para nada preparado para algo así. Y por si fuera poco, el reactor, al llevar tanto tiempo funcionando a baja potencia, empezó a acumular xenón 135. Este gas es básicamente como un veneno para la reacción nuclear. La frena y hace que el reactor se vuelva increíblemente inestable y difícil de controlar. Y lo que vino después fue literalmente una cascada de decisiones fatales. La potencia se les desplomó a niveles peligrosísimos, y en el intento desesperado de recuperarla para hacer la prueba, empezaron a saltarse todas las normas de seguridad. Desactivaron sistemas de emergencia, sacaron manualmente casi todas las barras de control del núcleo. Cuando el mínimo por seguridad era de 30, dejaron solo 8. Convirtieron el reactor, con sus propias manos, en una bomba de relojería a punto de estallar. A la 1:23 de la madrugada, con el reactor en ese estado tan increíblemente volátil, comenzó el experimento. En menos de un minuto se iba a desatar el infierno. Cuando se dieron cuenta de que la potencia subía sin control, hicieron lo que cualquiera haría: pulsar el botón de apagado de emergencia, el famoso AZ5. Pero aquí es donde un fallo de diseño fatal lo sentenció todo. Veréis, en este tipo de reactores, las puntas de las barras de control eran de grafito, un material que en lugar de frenar la reacción nuclear, la acelera. Así que al introducirlas, antes de que la parte absorbente entrara en el núcleo, esas puntas de grafito provocaron un pico de potencia masivo, instantáneo. En segundos la energía se disparó a niveles inimaginables. El resultado: 2 explosiones brutales que volaron por los aires la tapa de 2000 toneladas del reactor. Esta anotación del diario del ingeniero jefe de control es escalofriante. Fuertes golpes. Las barras dejaron de moverse. Ese es el sonido del fin. Es el testimonio directo del momento exacto en el que perdieron el control, y la máquina empezó a autodestruirse. La imagen tuvo que ser dantesca. El núcleo del reactor al rojo vivo, completamente expuesto al aire libre, lanzando una columna de humo y material radioactivo a más de 1 kilómetro de altura. El grafito en llamas actuaba como una chimenea infernal, esparciendo veneno por todo el continente. Y mientras esto ocurría, el gobierno soviético, silencio absoluto. Durante 2 días el mundo no supo nada. Pero claro, la radiactividad no entiende de fronteras ni de secretos de Estado. La primera alarma no sonó en Moscú. Sonó a más de 1000 kilómetros, en Suecia, cuando los sensores de una central nuclear detectaron partículas radiactivas en la ropa de sus empleados. El mundo se enteró, no por una confesión, sino por las pruebas que viajaban con el viento. Y la nube tóxica viajó lejos. La escala del desastre fue internacional, con más de 160.000 kilómetros cuadrados de Europa contaminados. Pero fue Bielorrusia, sin duda, la que se llevó la peor parte. Recibió casi el 60% de toda la contaminación que cayó sobre la antigua Unión Soviética. Una auténtica catástrofe nacional. Pero más allá de los mapas y la geografía, la verdadera tragedia, como siempre, se mide en vidas humanas. El coste de Chernóbil fue simplemente inmenso, y lo pagaron desde las víctimas inmediatas hasta los cientos de miles que lo arriesgaron todo para contener el desastre. La cifra oficial inicial de fallecidos fue de 31 personas. 2 trabajadores de la central que murieron en las explosiones y 29 bomberos y operarios que murieron en los meses siguientes por el síndrome de irradiación aguda. Héroes que se enfrentaron a un enemigo invisible y absolutamente letal.
600.000. Este es el número que se calcula de liquidadores, personal civil y militar que fue movilizado para las tareas de limpieza y contención en la zona de exclusión de 30 kilómetros. Se enfrentaron a niveles de radiación mortales, a menudo con una protección irrisoria, para apagar el incendio, descontaminar el terreno y construir la primera estructura de contención. Este otro número corresponde a las personas que fueron evacuadas en los primeros días, incluyendo la ciudad entera de Pripyat. Les dijeron que cogieran solo lo esencial, que volverían en 3 días. Jamás lo hicieron. Dejaron atrás sus vidas para siempre. Pero, ¿cuál es el número real de muertos a largo plazo? Aquí es donde la certeza se desvanece y empieza la controversia. Las estimaciones varían una barbaridad. El Foro de Chernobyl de la ONU habla de unos 4.000 muertos. Otros informes, como el de Greenpeace, elevan la cifra a más de 90.000. La terrible verdad es que es casi imposible saberlo, porque es muy difícil atribuir un cáncer concreto décadas después a la radiación del accidente. La cifra real seguramente nunca la sabremos. El legado de Chernóbil no es solo humano, es una herida, una cicatriz permanente en la Tierra, un recordatorio aterrador de que las consecuencias de nuestros errores pueden durar literalmente milenios. Contener esa herida ha requerido proezas de ingeniería casi heroicas. El primer sarcófago, construido a toda prisa en 1986, fue una solución desesperada y temporal. 30 años después, en 2016, se terminó el nuevo confinamiento seguro. Una auténtica maravilla de la ingeniería, un arco de acero gigantesco diseñado para proteger al mundo durante el próximo siglo. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da bastante vértigo. Hemos construido una coraza para que dure un siglo, pero el veneno que hay dentro seguirá activo durante un tiempo que escapa a nuestra comprensión. Chernóbil nos obliga a pensar en una escala de tiempo casi geológica y en la tremenda responsabilidad que dejamos a las generaciones futuras.